plataforma de Twitch. Mucho gusto, me presento Manuel Ochotre y nuestro amigo Rama. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, Rama, ¿cómo te ha ido? Todo chévere por acá. Qué bueno. Aquí estoy probando un poco la transmisión en otro lugar, entonces, ya, a ver si la lograba quitar. Digo que me escuchaba como 3 veces. Pero bueno, Rama, si nos cuentas un poquito qué es el tema de hoy. Entonces, bueno, el tema de hoy vamos a hablar sobre el impacto que han tenido los videojuegos en la cultura, ¿no? Porque realmente es algo que si bien empezó desde muy chiquito, hablábamos mucho de ello en una de las transmisiones pasadas, cuando hablamos de la historia de la música en los videojuegos. Hay que ver que realmente, así como el cine o la televisión, los videojuegos se han convertido en un medio de arte, un medio audiovisual que ha impactado las vidas de miles de personas en el mundo, otra manera más de contar historias y que ha formado parte muy importante de la vida de muchas personas, especialmente de los años 90 en adelante, que es, vamos a decir, de un gran sector de la población, los videojuegos han sido parte de su crianza, ¿no? Su crecimiento, una Claro. parte muy vital de su vida. Sí, es que no es para más. De hecho, desde que empezaron los videojuegos, el impacto que han tenido en la cultura, tanto positiva como dudosamente, ha sido increíblemente grande, ¿verdad? Y ha llevado eso a un montón de debates, a un montón de investigaciones, críticas tanto positivas como negativas, e incluso ha llegado a afectar no necesariamente negativamente, puede ser positivamente otras áreas culturales como la literatura, la música, ¿verdad? Cuando hablamos de la música y del chiptune, que también hablamos el lunes, uno de estos lunes, y entonces realmente vinieron para instaurar un nuevo, tal vez no modelo social del todo, pero sí una nueva la cultura a partir de los 70s, 80s, que ya empezaron a tomar bastante fuerza, ¿verdad? Bastante auge. Sí, de hecho, vemos que todo este impacto cultural se fue solidificando porque fue algo que llegó de golpe, fue muy revolucionario, empezando desde el punto de vista de la tecnología, que hemos visto que cada vez que se desarrolla algo importante ha influido fuertemente en la sociedad. Desde que se inventaron, mira, los automóviles, o los motores en este caso, Claro. el cine, las cámaras fotográficas, eh, la televisión, que viene a ser como otra de las innovaciones más importantes en el mundo, porque vemos que de cierta manera es algo que rápidamente se convirtió en algo indispensable en la vida de las personas. De hecho, muchas personas a veces dicen, a veces más en serio que echando broma, cuando dicen que no pueden vivir sin ver televisión, no, no pueden vivir sin el internet, si nos vamos ya un poco más reciente, porque son herramientas que se han convertido en algo súper indispensable. Y en el caso específico de los videojuegos, yo creo que va un poco más allá, porque no es solamente lo que tú ves o lo que transmite, ¿no? Porque cuando tú ves una película o ves la televisión, es solamente la información que tú recibes, sino que en los videojuegos tú además estás interactuando ya con ese mundo virtual, ya estás como Claro. que de cierta manera poniendo un pie en el campo digital. Y tal vez para entrar un poco también en la parte, como decías tú, emotiva. Creo que nosotros, estas generaciones principalmente, ya los nacidos de los 80s para arriba, eh, no vimos tanto ese cambio de antes a los videojuegos. Si vimos antes de la globalización de los videojuegos, así, ¿verdad? Fuertemente, pero yo recuerdo que mi primer encuentro con un videojuego fue desde que tenía 4 años. O sea, mis primeros recuerdos, yo creo que yo apenas estaba aprendiendo a caminar y yo veía a un tío, que el tío tenía una computadora, iba a la casa de mi abuela, él todavía no se había casado y ahí eh, veíamos jugarlo Digger, Pac-Man y jueguitos así del DOS súper básicos en blanco y negro o algunos colores ahí sepias,
pero ya estábamos como viéndolo de una forma natural, que realmente no son tan naturales, o sea, vienen llegando los videojuegos de los últimos 40 años, bueno, el siglo pasado, el milenio pasado. No sé Sí, cómo fue tu encuentro con eso. de hecho, mi primer encuentro con los videojuegos fue también por mi tío, que él tenía un NES, el clásico Mario Bros. De ese dual pack con el Duck Hunt, con la pistolita naranja. Ajá. Entonces, igual, yo creo que como desde los 2 años, que fue que por primera vez vi eso, y ya, claro, vamos a decir, en ese momento estaba muy niño, a veces que a uno le compraban los jueguitos esos que son como de 1000 en 1, ¿sabes? Que venden a veces en los mercaditos chinos, que tenían que si el Tetris, el carrito de carrera. Entonces, desde pequeño hubo como que ese tanteo en el mundo digital. Sin embargo, no fue sino ya hasta como los 4 años que me compraron mi primer Game Boy, que ese fue ya así la consola con la que me enamoré de los videojuegos por completo. Qué vacilón. Un Game Boy. ¿En qué año naciste tú? En el 93. 93, sí, yo soy del 87. Ahí, bueno, en sus comentarios nos pueden poner cuáles fueron los primeros, ¿cómo se llaman? Los primeros videojuegos que jugaron ustedes. A ver, pero entonces tal vez si nos vamos metiendo un poco en el tema del impacto de los videojuegos en la sociedad, hay que ver que es que no sé ni si por dónde empezar, porque podemos verlo desde la parte, eh, cierta forma deportiva, de la parte social, de la parte psicológica, de muchos aspectos. ¿Por dónde quieres que empecemos? No sé, ¿yo por dónde Sí, es empezar? que realmente, si nos vamos siguiendo un poquito, ¿no? La historia desde el surgimiento de los videojuegos, Ah, en un inicio fue como que muy en el ámbito tecnológico, ¿no? Fue como más el boom de, del, ¿cómo se le dice? El desarrollo, ¿no? La innovación, claro, que fue lo que permitió que mucha gente se abriera su mente, ¿no? Como que, oye, hay una manera también de expresar o querer mostrar otras cosas por medio de esto nuevo, porque como hablábamos, ¿no? Cuando tocábamos el tema de la música, de historia en los videojuegos, que en un principio los juegos eran 2 píxeles básicamente, ¿no? Con uno rebotando, luego se fue desarrollando el Pong, que es el que se considera formalmente como el primer videojuego. Entonces, vemos que esto dio mucho pie a que personas muy innovadoras también y muy creativas decidieran sumergir, ¿no? A la persona en estos mundos. Y hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de videojuegos no es solamente cuando tenemos objetos o personitas dentro de la computadora, porque vemos que los primeros videojuegos grandes eran basados solamente en texto. Los famosos juegos de textuales, de historias sí, textuales, donde te describían un ambiente, tú ponías comandos, ¿no? De opciones, por lo menos buscar, preguntar, hablar. Entonces, de esa manera ibas interactuando con ese mundo que solamente te lo describían de manera textual. Pero de igual forma podías meterte en la historia, podías ganar, podías perder, podías luchar con otros enemigos, ¿no? Con otros monstruos, incluso te describían que siguen castillos y tal. Y conforme va también avanzando, ¿no? Esta misma tecnología que ya permite pasar del texto al gráfico, vemos que el impulso creativo siempre ha estado dentro del ser humano, ¿no? Lo hemos visto en cualquier medio audiovisual. Pero como mencionaba al principio, ¿no? La gran diferencia con los videojuegos es este punto de interacción entre la persona y la parte digital, lo que está dentro de la computadora. Y entonces el primer impacto fuerte, y cuando hablo ya de impacto, viene a ser como el primer choque fuerte, viene a ser con las primeras personas que no estaban de acuerdo con que esto se siguiera desarrollando, que decían que de alguna manera u otra esto podía repercutir negativamente en el videojugador. Y bueno, de hecho yo creo que eso hasta el día de hoy todavía sigue ese grupo de personas que de alguna manera no se viven militando por de alguna forma, ¿sabes? ¿Cómo es? Disminuir
el consumo de los videojuegos. No sé qué tanto te acuerdas tú de esa época, algún acontecimiento así que recuerdes. Me recuerdo de mitos urbanos que creaban en las escuelas, no sé quién creaba eso en las escuelas, pero empezaban a decir que dentro de ciertos videojuegos, claro, ya estamos hablando en los noventas, entonces ya eran videojuegos ya mucho más avanzados, ¿verdad? Estaba Doom, ya no era el DOS, era Windows 94, 95, no me acuerdo, de los primeros Windows. La cosa es que me acuerdo que había un compañero que insistía en que le habían explicado, dicho que en una tabla de Excel, ni siquiera en un videojuego, en una tabla de Excel, usted hacía un código extraño, te metía en una puerta y era una puerta donde te permitía luchar contra un demonio y que al final pasaba algo y el demonio, o sea, eran mitos urbanos ya como ni siquiera la tecnología o algún problema visual, ¿verdad? El típico necesitarás anteojos o cosas así, sino que era ya que si te metías a Excel, ibas a la esquina inferior derecha y hacías clic en un botón secreto, te llevaba a un portal que te metía como a un infierno. Y ya no eran los juegos, yo qué es esa loquera. Lo intenté y no encontré ninguno. Hubiese estado interesante. O sí, no soy yo, chan, chan. No, no, no. Pero era Sí. esa satanización, era esa persecución de brujas que se da, aunque en menor medida, con las cosas nuevas. Creo que siempre con la innovación vamos a tener una pequeña cacería de brujas. No sé si ahí entre los que nos ven les ha pasado algo así con los videojuegos que les satanicen o que les prohíban por algún motivo. No, y eso que cuentas es interesante porque vemos que justamente, ¿no? En esa época que ya se empieza como que a formalizar los videojuegos, ¿no? Como parte de la sociedad, vemos como una mezcla ya entre esos mitos urbanos análogos y lo digital, ¿no? Porque son cosas que uno ahorita lo ve y no tiene sentido, como que, ok, que tiene que ver que tú te expliques en algo en una computadora y, ¿sabes? Abras un portal demoníaco. Pero que cuando te pones a ver son los cuentos que echaban antes. Oye, no camines de noche, no digas eso, porque como si lo dice, o el típico Bloody Mary, si te paras frente a un espejo con una vela y dices Bloody Mary 3 veces, te va a salir. Eso nunca lo Entonces hice, sí me vemos, da miedo. no, Entonces vemos que es como ese punto intermedio entre lo analógico y lo digital, y que eventualmente se fue transformando solamente en lo digital cuando vienen ya propiamente los mitos urbanos dentro de los juegos. Me acuerdo mucho que decían en los juegos de Pokémon, en los primeritos, el famoso caso de Mew, el Pokémon 151, que nunca nadie sabía cómo atraparlo. Entonces se empezaban a desarrollar mitos, pero dentro del juego, ¿no? Que si pasabas la liga Pokémon 15 veces con un solo Pokémon sin perder y guardabas 5 veces y te ibas a la casa y hablabas con fulano, te salía, qué tal, te daba Mew, o que tenías que hacer una cosa, el famoso camión de Pokémon que está al lado del barco. Entonces que si tú llegabas allí y hacías otra cantidad de cosas, te salía Mew y lo podías capturar. Entonces vemos que son cosas que no existían en los juegos, pero igual daba pie a la imaginación. No sé quién habrá inventado eso, porque eso es algo mundial. Tú le preguntas a cualquier persona de todo el mundo y siempre había un niño en su escuela que le echaba ese cuento. No sé cómo, porque eso que hay que tomar en cuenta también, eso fue pre-internet. Eso te iba a decir, eso Entonces, es como, importante. exacto, o sea, ¿cómo llega ese punto que cualquier lugar del mundo siempre estaba ese niñito en el salón que te inventaba estos cuentos Claro. y que alrededor del mundo se parecían muchos de paso? Entonces, vemos que ya de cierta manera comienza a influir también, ¿no? En la forma en la que incluso los niños juegan, ¿no? Los niños, como decir, siempre han estado esos cuentos urbanos, pero entonces ya se basaban en lo digital, en lo que tú podías hacer dentro de un juego. Y este viene a ser uno de los impactos que muchas veces las personas dejan como un poco de lado, pero es de los que te dicen como que, oye, ya está formando parte, ya no cuenta, o sea, parte de la infancia, porque ya los niños no cuentan que si, sabes, un fantasma, un demonio, no salgas de noche, o
cosas así, sino que ya están tomándolos como cosas dentro de los videojuegos. Sí, ahí. Un saludo a Ratés que ahí me estaba ayudando a configurar el programa que no pudimos usar hoy. Hoy estamos con el programa anterior, pero ya les traemos, ya está muy configurado. Ahorita les va a quedar chiva ahí. Entonces vamos a cambiar un poco el diseño de esto. Bueno, volviendo a los videojuegos, creo que ya hablamos como de los mitos y de las leyendas urbanas y de los aspectos negativos. Ahora más bien hablemos de el impacto positivo que han llegado a tener los videojuegos de acuerdo a casos reales y no como, ay, es que a mí me gusta mucho porque tengo un valor nostálgico que es válido y es algo también positivo, sino que ya otras cosas, por ejemplo, siento que ahora podríamos ver lo de la pandemia que está tan en boga, ¿verdad? Que tenemos que estar con la cuarentena totalmente aislados físicamente. Ahí Expoarte dice saludos, saludos Expoarte, qué bueno que estén. En la pandemia creo que se han convertido en un nicho social muy importante. Porque, por ejemplo, el caso de lo que ocurrió en Minecraft en Japón, creo que fue que son bárbaros allá, cuando cancelaron las graduaciones, hicieron una graduación de una escuela por medio de Minecraft. Hicieron el salón como querían hacerlo, modelaron todo, hicieron la escuela, el salón, pusieron la música, ponían discos, todos los estudiantes tenían a sus personajes, andaban por ahí, podían bailar, podían hacer todo porque era Minecraft, ¿verdad? No sé quién no ha jugado Minecraft. Y los padres de familia que muchas veces podrían haber sido como rejegos de hacer algo virtual en vez de algo presencial, más bien decían, creo que esto fue de mayor valor para mis hijos que haber tenido una graduación presencial, porque esto lo van a recordar toda su vida, o sea, una graduación por medio de Minecraft. No hubo una limitante física, sino que más bien se logró despertar una parte de la imaginación, de la creatividad, como quieran verlo, y así solucionar un problema o una situación gracias a los videojuegos y la creatividad de todas estas personas, obviamente. Sí, de hecho, esta parte yo creo que es lo como que lo más importante si nos vamos ya a lo más reciente, porque es como este valor simbólico, ¿no? Como dicen ahorita mucho los gurúes del marketing, porque no es el juego como tal, ¿no? No es, vamos a decir, la manera, diciéndolo, no, en resumen, ¿no? La manera en que está programado el juego, ¿no? Claro. Sino el valor que tú le das porque ya viene a formar como que lo más importante es nuestra propia parte humana, porque como dices tú, ¿no? Para muchos la graduación es algo súper importante y el hecho de que a pesar de estar en su casa hayan podido, sí, como digo, ¿no? Simbólicamente realizar esto es lo que les da peso. Y vemos otros casos también, ¿no? Tomando como ejemplo los juegos online, vemos que lo comentábamos ahorita, ¿no? Antes de iniciar la transmisión, de muchos casos de personas que se conocen a través de un juego y que llegan a formar una fuerte amistad, vamos a decir, primeramente en línea, ¿no? Como, vamos a decir, como colegas de juego, pero que con el tiempo pasa a ser ya a ser una amistad más personal y vemos muchos casos de personas en algún equipo o algún guild que se enferman y los demás jugadores viajan hasta donde esa persona está a visitarlo. Entonces vemos que ya va más allá de ser un simple juego, ¿no? Ya no es solamente la interacción que tú puedas tener con, con el juego, pues como tal, para no quedar muy redundante, sino con directamente con la otra persona con la que también estás jugando y estás compartiendo esa experiencia. Claro, ahí Ratesque 7 nos comenta que hay gente que usa los videojuegos para escapar de la realidad con problemas familiares, bullying, depresión, que pueden dejar salir emociones dentro de ellos. Eso es algo bastante fuerte y es cierto, digamos, no solo escapar, tal vez no, bueno, yo a veces lo cambiaría la palabra escapar, sino por crear o catalizar, porque a veces escape puede ser, es que digamos en psicología hay escapes
que uno da y lo que hace es disociarse de la realidad y ya es como un problema. Aquí yo creo que más bien le ayuda a integrarse a una realidad virtual que por mucho tiempo negábamos que la virtualidad fuera parte de nuestra realidad. Pero, por ejemplo, con los MMORPG, ¿verdad? Los juegos estos de rol o lo mismo MOBA, todos los que son online, a la gente les permite interactuar y crear vínculos sociales y emocionales reales dentro de un entorno virtual y donde ahora hay cyberbullying, ¿verdad? Lástima, pero son en cierta forma un lugar que esta persona pueda ser un poco seguro con sus peligros. Obviamente no vamos a entrar en detalle a los peligros, ya casi todos los conocemos, pero te permiten encontrarte con personas más lejanas físicamente, pero tal vez más cercanas, crearte una guilda, crearte clanes, defender tu clan, el sentido de identidad. Hay un estudio de psicología que hablaba de esto, de cómo las guildas y los clanes están ayudando a adolescentes a sentirse otra vez pertenecientes a algo y sentirse de nuevo útiles a pesar de que tenían todos esos problemas en su vida, entre comillas, real y en la vida virtual, que también es una realidad, sí podían sentir todo aquello que les faltaba y lograban después seguir adelante en la vida real. Tal vez no con los amigos en la vida real, pero sí con sus labores, con sus trabajos, con sus motivos. Entonces ahora quería trabajar para conseguir más cosas. Entonces no solo trabajaba en el mundo virtual, sino que ya conseguía trabajo en la realidad. Tal vez ahora podemos hablar uno de esos. No sé, Rama, ¿tú qué opinas de lo que nos dijo Ratesque? Sí, de hecho, mira, eso es uno de los temas para mí más importantes, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Para lo que respecta con el desarrollo especialmente de los niños, porque yo he visto, pues, niños que de alguna manera tienen situaciones o algún tipo de condición, ¿no? Personal y que por medio de los videojuegos llegan a desarrollar este tipo de habilidades, ¿no? Como mencionas, empezando por la parte de socialización. También tenemos casos de lo que viene a ser el desarrollo de la parte motriz, muy importante para los niños pequeños, que los videojuegos le permiten, ¿no? Desarrollar estas habilidades. Lo que viene a ser la parte del razonamiento lógico, también vemos juegos tipo de puzzle, que no necesariamente tienen que ser 100% puzzle, porque tenemos juegos como Zelda, por ejemplo, que es un mix de un juego de acción con un juego de rompecabezas, donde tienes que hacer uso del ingenio y esto permite que los niños también, conforme van creciendo, vayan desarrollando estas habilidades que les pueden servir. Esto por un lado, y si nos vamos un poquito más a la parte emocional, también es una puerta, ¿no? Que, como decías, si se maneja como tiene que ser, puede también hacer que los niños desarrollen esta parte emocional. Por ejemplo, un niño que tenga problemas de baja autoestima, por poner un caso, pueda por medio de un juego sentir, ¿no? La emoción de victoria, ¿no? De lo que se siente ser exitoso al finalizar una tarea o al terminar un juego y que esto le pueda ayudar como que a conectar con esa parte y llevarlo al mundo real, ¿no? También sentir que él puede lograr eso en la vida real, no solamente en el mundo digital. Entonces vemos que son muchos elementos que están ahí como que latentes, ¿no? Que puedes encontrar un videojuego, porque, vamos a decirlo también, puede ser simplemente un momento de relax, un momento de distensión, porque también se presta para eso. Entonces vemos que el alcance puede ser tan superficial o tan profundo como lo requiera el caso de la persona en particular. Claro. Ahí, saludos a Sofi, Sofilu26, hola Sofi, qué bueno que esté aquí. Con Sofi es una de las que pasamos muchas horas jugando videojuegos cuando éramos niños y ahora que somos grandes, pues seguimos jugando. No, aquí quería agregar también a nivel personal, un poco con lo que decía Ratesque 7 y con lo que dices tú. Yo tengo ansiedad, tengo algo que se llama borderline y varias situaciones psiquiátricas que me han
dado situaciones fuertes a lo largo de la vida, imposibilitado incluso laborar en ciertos momentos. Entonces que uno queda tirado y que realmente siente que ya no tiene nada, ¿verdad? Que llegas a perder el trabajo y te dicen, di, no, es por tu condición mental. No te lo dicen así, obviamente, pero vos sabes que es por eso, porque físicamente estás bien, simplemente, y medicamentos y todo. La cosa es que me metí en Minecraft desanimado, me metí a jugar Minecraft. En Minecraft logré hacer mi casita chiquitita, luego le hice más grande, amplié, empecé a hacer jardines y todo. Y conforme iba haciendo este ambiente bonito de la casa, había días que me metía solo en la casa de Minecraft para ver los atardeceres de Minecraft. Había hecho un, ¿cómo se llama? Un saloncito de meditación dentro de Minecraft, viendo hacia el atardecer. Entonces me sentaba ahí todos los atardeceres de Minecraft. La cosa es que haciendo eso, de repente fue como, mira, ¿por qué no tengo un jardín aquí? Y empecé a aplicar la misma teoría espacial del Minecraft, empecé a aplicar las mismas cosas en mi vida cotidiana. Entonces me pareció muy lindo, a tal punto que llegamos aquí a tener su momento, bueno, Ma ahora tiene el jardín, pero fui el que lo inicié en la casa, llegamos a tener uchuvas, chile dulces, hierbabuena, apio, un montón de especias, flores a más no poder, llegan mariposas, colibrís, y eso me ayudó tanto a superar esa etapa en que realmente no podía salir, o sea, estuve incapacitado como por 2 meses por la situación psiquiátrica y me ayudó tanto realmente a relajarme, a tener este espacio virtual seguro y después decir, mira, ¿por qué no lo hago en el espacio no virtual analógico? Y empezar a hacerlo que me pareció como una anécdota bonita de cómo un simple juego te puede ayudar a sobrellevar cosas y, claro, guiados correctamente. Digamos, mis papás fueron genios, mi papá y mi mamá cuando me explicaban, yo jugaba mucho con mi papá a juegos de estrategia y así, entonces desde niño tenía como su guía. Pero seguir así adelante con las situaciones uno los puede adaptar y convertir en herramientas. Ahí de hecho dicen, perdón, para leer los comentarios. Expoarte dice que los videojuegos nos ayudan a relajarte y así. Sí, totalmente. Algunos, ¿verdad? Hay unos que estresan. Sí. Ratesca nos pregunta, ¿le gustaría saber qué opinan que haya universidades principales en Estados Unidos que están pensando armar equipos de eSports, incluso dando becas tal como se hacen deportistas, habiendo bastante oposición, teniendo también en cuenta que el año pasado el mayor premio de competencia fue a un joven en nivel mundial de Fortnite de $3,000, si no me equivoco, 3 3 millones. millones. 3 millones. Por delante del US Open y torneos de prestigio. Rama, ¿quieres contestar primero o querías decir algo antes de contestar esto? Sí, bueno, vamos a contestar la pregunta. De hecho, que era uno de los temas que teníamos en mente tocar. Sí, yo lo tengo apuntado. Sí, de hecho, el tema de los esports es actualmente el tema que está estableciendo cierto cambio en este impacto cultural que hemos ido mencionando de a poco en esta transmisión, porque ya viene a formar parte de algo sumamente importante de todas las culturas del mundo, que es justamente el deporte. Y acotando rápidamente en la parte de la oposición, que yo siempre digo, resumo ese tema así. La gente considera el ajedrez un deporte, ¿por qué los videojuegos no? Claro. Porque te dicen, no, el ajedrez es un deporte porque es la parte mental, es toda la parte de lógica, estrategia, todo lo que necesitas conocer. Pero todas estas, tú también en el ajedrez estás sentada, tú tampoco necesitas demasiado habilidad motriz para mover una pieza de un lado al otro. El juego está todo aquí dentro de la cabeza. Pero cuando nos vamos a la parte de los eSports, tenemos ese lado lógico, ¿no? Ese lado mental, pero tenemos que añadirle también toda la parte motriz, porque no es solamente qué tan rápido piensas, qué tan habilidoso sea, dependiendo de la estrategia que necesite el juego, sino qué tan rápido y eficaz eres al momento de aplicarla. No solamente en los shooters, porque vemos juegos de estrategia, tipo, ¿cómo es Warcraft, creo que es que se llama, ¿no? Que es el de las navecitas. StarCraft. StarCraft, ajá. Que necesitas no solamente pensar en la estrategia, sino aplicarla a tiempo real.
Ese es como en ajedrez, mover las piezas antes de que el oponente pueda armar su estrategia, cuando en el ajedrez es turno por turno. Entonces vemos que hay como ya un poquito más, un paso un pelín más allá, ¿no? Que nos dan los videojuegos. Y ese viene a ser el argumento que yo suelo dar para cuando la gente me dice que no se deberían considerar los eSports como deportes. Porque, Claro. como digo, ¿no? Si el ajedrez se considera, los videojuegos también deberían ser considerados. Y respondiendo también la pregunta, la otra parte respecto a las universidades, las becas, todo eso, lo considero súper importante que eso se siga promoviendo, porque como digo, oye, cuando muchas personas hablan de vuelvo al ajedrez, ¿no? De los torneos de ajedrez lo ven como algo de prestigio, algo de clase. ¿Por qué los videojuegos no pueden llegar a hacer eso? Solamente porque muchos desde afuera no se meten y ven son muñequitos y navecitas y ya. Pero eso tú puedes decir el ajedrez, son unas simples piecitas. Pero cuando tú estás adentro, que eres capaz de ver todo el trasfondo, toda la preparación que necesitas también para eso, porque vemos profesionales en el ajedrez que literalmente desde niños los están entrenando para ello. Si nos vamos unos años más adelante y vemos en todas estas diferentes modalidades de los esports, también personas que puedan prepararse desde pequeños para ello, ¿no? Y contar con el apoyo necesario, creo que es algo importante que desde ahorita estas universidades estén dando los apoyos. Y uno de los puntos también importantes que quiero mencionar es que debe verse también con la misma seriedad que se ve cualquier otro deporte, como decía, porque tenemos el punto intermedio entre la parte mental, la parte física también, y que los esportistas profesionales, ellos se preparan también físicamente. De hecho, cuando en los teams de primera categoría tienen personas encargadas de la dieta, personas encargadas del entrenamiento físico, para poder mantener tanto el cerebro como la habilidad motora fina en el mejor estado posible para realizar sus trabajos. Entonces, si te pones a ver, son todos los aspectos justamente que te piden los deportes. Entonces, y ahí viene la pregunta es simple. ¿Por qué entonces no? Claro, ahí hay un anuncio. Este lunes, hablando de los eSports, vamos a tener la entrevista con un coach de Costa Rica de los eSports, del equipo de OG y ha trabajado con otros equipos en Fortnite y en otras modalidades de videojuegos. Por si quieren también estar el lunes acompañándonos, él va ya a hablar un poco más de la preparación, pero es todo esto que nos decía Rama, digamos, en Argentina y Chile, creo, hay casas de equipos donde les dan psicólogos deportistas, Nutricionista. nutricionistas, exacto. Y algo importante que aquí sí me gustaría hacer como la pequeña aclaración, que un eSport es diferente a un videojuego. No cualquier videojuego puede ser un eSport. Para que sea considerado como deporte, tienen que tener ciertas características, entre las cuales es que los jugadores estén en igualdad de condiciones, limitando el comportamiento del azar o el comportamiento de la PC, ¿verdad? De la inteligencia artificial que va a estar aquí. Por ejemplo, si no me equivoco, bueno, League of Legends, ya en Rusia, a jugadores de League of Legends le están dando becas en las universidades. Me parece genial porque requieren todo lo que Rama, no voy a repetir, ¿verdad? Pero todo lo que Rama nos estuvo comentando. Pero hay cosas que sí no, que todavía no las consideran como un eSport. Creo que Fortnite, si no me equivoco, y los Battle Royales todavía no, porque dependen mucho de las armas y las armas aparecen de forma aleatoria. No es que vos vas a empezar con la misma cantidad de armas que el otro. De repente, si yo caí en un lugar donde no había tantas armas, ya voy a tener una desventaja a causa de algo random. Entonces, esa es como una diferencia en lo que conozco, ¿verdad? De estas cosas, porque en el 2019 aquí en Costa Rica se hizo el primer congreso de los eSports en Centroamérica. Ya están empezando a valorar si en Costa Rica se pueden catalogar como deportes y se espera que en las próximas Olimpiadas o
en un par de hecho en las próximas ya hayan algunos eSports dentro de las ligas de las Olimpiadas, que ya sean catalogadas de manera olímpica, porque son más de 49, en el 2019 eran más de 49 equipos no, países que ya aceptaron que estos videojuegos, algunos videojuegos, puedan ser considerados como deportes electrónicos o eSports. Eso me parece como una acotación. Ratés, ¿qué dice? ¿Podrían decir cuáles temas tienen pendientes para hoy para no preguntar antes? No, este pregunte, ¿qué importa? Claro, pregunte nomás. Porque íbamos a hablar de esto, de los eSports, pero no había pensado de la parte de en colegios, universidades, la parte social. Tenemos pensado algunas otras cosas, un poco de cómo ha ayudado a algunos casos psicológicos y de homenajes que algunos los MMORPGs han hecho a sus jugadores ayudando al comportamiento social, más o menos. Entonces, si tiene alguna pregunta, usted tírela, no importa. Si Claro, vemos ¿no? que no vamos a Y responder. hay algo importante, ¿no? Que aquí estamos conversando, ¿no? Esto no es ninguna conferencia así formal, así que pregunten en el momento que quieran. Ahí vamos respondiendo. Sí, si no respondemos en el momento es porque tenemos que darle a clic aquí y toda la cosa. Pero entonces te pregunte, Raúl, bueno, rates que para que relax. Pero a mí sí me gustaría que me dieran becas por eso. Sí, pero eso es como, yo creo que el fútbol, que es como el deporte más popular, que mucha gente, pero ¿qué tanto puede ser? Tú sabes, eso es correr y patear un balón. Pero cuando ves, o sea, oye, lo que necesitas realmente para estar en el equipo es cuando te das cuenta de la gravedad del asunto y Claro. que es lo mismo a lo que eventualmente se va a llegar cuando se popularice más, ¿no? Porque mucha gente, como te digo, ahorita están como que en ese punto de, ajá, ¿y por qué un videojuego debería ser un deporte? Pero eventualmente van a llegar a ese punto, que cuando se den cuenta dicen, oh, ya entendí por qué puede ser considerado como tal. Y vemos que dentro de este mismo mundo, ahorita que tocabas el punto, ¿no? De también la diferencia de los videojuegos, porque eso es importante, porque tenemos, así como en el cine, que tenemos muchos géneros, también en los videojuegos, y cada uno a mayor o menor medida ha tenido un impacto en la sociedad y en los videojugadores también, ¿no? Que forman parte de entre sus géneros favoritos. Pues decía, hacemos la analogía con el cine, es como la persona que le gustan mucho las comedias o el que prefiere las películas de terror y que de cierta manera eso influye en sus demás gustos literarios o de consumo audiovisual. Y en el caso de los videojuegos no solamente es catalogarlos como que si son videojuegos, vamos a decir, de terror o de acción, sino también la forma propiamente en que se desarrollan porque vemos videojuegos de acción que pueden ser de una acción más mental, como decía Zelda puede ser uno, ¿no? Es un juego de donde hay cierta acción, pero está más enfocado hacia la parte de los puzzles, una mezcla de ambas. Tenemos juegos de acción tipo GTA, que toca temas, vamos a decir, muchas veces inapropiados o inadecuados socialmente, pero que también tiene su target. Videojuegos de pelea, el Street Fighter y el que causó mucho revuelo en su época, el Mortal Kombat. Entonces, eso por un lado, vemos también juegos más tranquilos. Este, por lo menos Pokémon, ¿no? Un juego que es de viajar, de conocer un mundo, juegos como los de Mario, y eventualmente cuando comenzaron a popularizarse los videojuegos del teléfono como el famoso Candy Crush, que ese creo que todo el mundo lo ha jugado, incluso los que no se consideran videojugadores. Incluso he visto gente que dice odiar los videojuegos y que juega Candy Crush. Entonces es como que no se dan cuenta que eso forma parte también del mundo de los videojuegos y que, como decía, ¿no? Todos estos elementos, cada uno ha formado su impacto, ¿no? Individual. Entonces, si te parece, Manuel, podemos ir mencionando algunos importantes. Por lo menos uno de los primeritos, como decía ahorita, el Mortal Kombat, cuando en su época causó revuelo porque decían que era muy violento. Y
de ahorita, ¿no? De 2020, ya casi 2021, lo vemos como algo sumamente tonto e irónico cuando ves mucha más violencia en la televisión, incluso en canales para niños. Entonces, vemos que de cierta manera la diferencia para muchas personas viene a ser la interacción, porque cuando tú ves una película, como quien dice, ¿no? De matazón, donde sale una persona cayéndole a disparos a todo el mundo y ves 20 muertos en una escena, no está como que el factor interpersonal, o sea, no se considera como que tú estás matando a esa persona, como vamos a poner es uno de los puntos en contra que pudiera tomarse como válido para este tipo de videojuegos violentos, pero sin embargo es como que lo que crea más el debate, ¿no? Como que, ok, pero igualito no es una persona de verdad, tal vez son monstruos, tal vez son otros elementos, aunque sin embargo tú estás cayendo en ese punto de violencia. Entonces, no sé cuál sería tu opinión aquí respecto a esa interacción extraña con ese tipo de juegos. Ahí Raúl preguntó algo, Ratesque, entonces antes de responderte, Ratesque, voy a responder esto de Rama. Ahí sí siento que depende mucho de tu nivel de madurez y de la guía que tenés, porque por ejemplo, como mencionabas tu GTA, no le voy a poner a GTA a un chiquito de 8 años, de 10 años, y esperar que, pues, no sé, o sea, ese juego cuando lo puedan jugar a la edad que lo puedan jugar y teniendo una correcta guía. Es lo mismo que la gente que decía que con el cine, o sea, sí se crea violencia, obviamente, en algunos casos, en otros tal vez sirve para catarsis, entonces no depende tanto del videojuego, yo creo que depende más del entorno social donde esté la persona. No es lo mismo que lo juegue alguien, que los papás le indican, bueno, estás matando en un juego, pero eso no es la realidad, o aquí, y te explique todo, que, sí, que alguien que vive agresión todo el tiempo y que de repente en el videojuego ve que también hay agresión y que él puede agredir, ¿verdad? Creo que, creo que echarle la culpa a los videojuegos es tener un chivo expiatorio para librar a la sociedad de todo su deber de educación. Ahí Arratesque algo, a ver, algo, dice, Ujú. hablando un poco del futuro de los videojuegos y la tecnología, ¿qué opinan de la gente que no acepta lo mucho que está arraigado esta área, teniendo en cuenta la cantidad de cosas que crecen como Balvin, Stephen Aoki, Travis Scott, dando conciertos en Fortnite y gente famosa jugando en Twitch y todo eso? Rama, ¿quieres contestar primero o? Claro, sí, aquí hay que ver qué es justamente la muestra de ese impacto, ¿no? Porque ya se está viendo como un medio que hay que verlo claro, este tipo de personas están en muchos casos más por el dinero, pero que precisamente el hecho de que eso mueva dinero es porque socialmente hay un interés que atrae eso. Eso es como cualquier deporte, ¿no? El fútbol, por ejemplo. ¿Eh? ¿Por qué los jugadores de fútbol ganan tanto al año como si lo que hacen es patear un balón? Porque eso atrae gente, eso mueve dinero. Y de la misma manera, ahorita los videojuegos es una industria que está moviendo mucho dinero, no solamente por la parte tecnológica, sino justamente por ese impacto cultural. Y por eso es donde ves a este tipo de artistas, ¿no? Como los que menciona Rafesky, que, que buscan, ¿no? Asociarse a ese medio para poder también percibir su lado monetario. Sin embargo, si nos vamos a opinión personal, lo veo como algo bueno, porque justamente es una muestra de que ya está entrando en un mainstream mucho más global, mucho más abierto, donde no es un mainstream dentro de un sector específico, porque incluso hay que estar claros que, hablando de videojuegos, hay varias líneas, por ponerlo así, que están dirigidas a sectores dentro del grupo, vamos a decir, global de videojugadores, más no a personas que no sean videojugadoras. Entonces, en este punto ya vemos que no están solamente en ese canal, sino que ya se están abriendo a cualquier otra cantidad de personas que precisamente se están viendo atraídas por los videojuegos. Entonces, sí, lo veo como algo positivo. Claro, yo ahí
también, digamos, a personal, usted me dice, están haciendo, me parece genial, pero para justificar un poco la respuesta, digamos, yo veo que hay que entender que hay gente que no, que esto no es para todo el público, o sea, va a haber gente que no le llama la atención, aunque nacieran en los 90, aunque sea gente que nació en el 2000, simplemente no le gustan los videojuegos y punto. Es como que hay gente que no le gustan los musicales en una película, o que no le gusta una película de terror o así, o que no le gusta incluso el cine. Y no es que sea malo o que sea bueno o que no quieran evolucionar o algo así, ¿verdad? No aceptan la tecnología, simplemente que no, como dicen, ¿cómo era el dicho? De todo hay en la viña del Señor, algo así, ¿verdad? Hay mucha variedad. Sin embargo, sí me parece que importante que esto se esté dando para que las personas empiecen a aceptarlo un poco, porque todavía hay demasiado tabú. Y yo pondría el ejemplo que les dije al inicio, el de la graduación que hicieron por Minecraft. Creo que si algo se puede ver que está dejando un poco el aislamiento social que estamos teniendo en este año, es ver la importancia de la tecnología como una herramienta de socialización y no solo de aislamiento o de evasión, sino que es una herramienta en la cual podemos utilizarla para cosas como esto, como un concierto. Y ahora que estamos en esto, realmente me parece más irresponsable un concierto que esté en un bar o en una plaza llena de gente que un concierto virtual. Y estoy seguro que mucha gente que no aceptaba los videojuegos están viendo que ¿por qué no? Y si ven que de repente mis hijos pueden estar tranquilos y interactuando con sus amigos en una computadora, a mí me pasó con unos amigos que juego, a mí me gusta mucho el League of Legends y juego con ellos. Había una que casi no la dejaban jugar y ahora con esto la dejan jugar un poco más porque dijo que la ven feliz con sus amigos. Y como ya no puede ver a sus amigos, pues la dejan que lo vea por los videojuegos. Entonces me parece que es una herramienta importante para estos contextos. Y algo de los conciertos, también me parece importante que los videojuegos, a opinión personal, bueno, no, también hay unas investigaciones que leí, pero siento que están ayudando a fomentar cosas que se están desapareciendo, incluso la música clásica, la música instrumental y cosas así, que gracias a los videojuegos ha tenido así como un auge fuerte. Sí, de hecho, tocando este último punto, una de las cosas que yo recuerdo, ¿te acuerdas del Encarta? ¡Ay, Encarta! Sí. Que tenía visitas virtuales, Uh-huh. que entonces tú podías visitar virtualmente los templos de los faraones porque te los reconstruían, ¿no? Claro, con lo que dan los gráficos del 98, pero tú podías visitar todos esos sitios turísticos, los templos griegos, la India, etcétera, y que digamos muchas personas no se dan cuenta que, oye, eso es un videojuego, o sea, tú estás no jugando tal vez en el sentido tradicional, más si te estás integrando en un mundo virtual, que en ese, vamos a decir, en ese punto es como muy vacío, puesto que era algo más educativo de tú personalmente ver, pero que muchas personas a veces como cuando te dicen, oye, ¿por qué haces eso en un juego y no lo haces en la vida real? Pero hay que empezar a tener un poco más de apertura porque, claro, ahorita, a pesar de todo el avance tecnológico, hay muchas limitaciones todavía para lograr esa integración completa, pero yéndonos un poco más a un futuro más cyberpunk, eventualmente va a llegar el punto en que esa línea, esa divisoria se va a ir haciendo más fina. Volviendo al ejemplo, ¿no? De estos viajes virtuales, ya vemos que en aquel momento era en el Encarta, ¿no? Tú ibas solito, viajabas, conocías el templo, y ahorita en Minecraft hay reconstrucciones de esas ciudades, de templos, incluso ciudades completas como la del Señor de los Anillos, hechas 100% en Minecraft, donde tú puedes entrar y visitar no como algo vacío, puesto que te puedes conectar a servidores e interactuar dentro de esa ciudad con otras personas de alrededor del mundo, donde en muchos casos actúan, ¿no? Como si formaran parte de esa sociedad antigua slash mágica del Señor de los Anillos. Y, oye, ves que es una puerta a, vamos a decir, un mundo paralelo,
donde tú no pierdes tampoco tu identidad propiamente, pero te da la apertura de cierta manera, vivir algo más. Entonces, oye, creo que también es algo bonito de esa última parte y como tocas el punto también de la música, ¿no? Puesto que así como nos pone en contacto con civilizaciones, con eras, con maneras de comunicarse diferentes, también lo hace con la música, con obras de arte. Assassin's Creed creo que ha sido uno de los videojuegos que ha inspirado a mucha gente a conocer más de la parte de arquitectura. De hecho, he hablado con mucha gente que, o sea, se interesaron de conocer sobre arquitectura, aunque no la estudien, gracias a ese videojuego. Entonces también hay que verlo como maneras de poder recuperar elementos culturales que se van perdiendo y ahí estoy 100% de acuerdo contigo, Manuel. Claro, Assassin's Creed, me recuerdo que ahora con la quema de Notre Dame, uno de los proyectos era utilizar el modelado que utilizaron de la iglesia Notre Dame en Assassin's Creed para volver a recrearla, porque es una de las copias más fieles que hay a nivel virtual. Ahí tenemos Sí, otra. esa noticia me parece súper interesante. Sí, yo también, yo se la enseñó a mi papá. Yo, papá, porque a él le gusta. Y esto que dice Ratés que es demasiado cierto. Bueno, y da para demasiado. ¿Han visto Ready Player One? Me gustaría que debatieran qué tan probable es un futuro así. Si consideran que deberían existir restricciones a los mundos virtuales, repercusiones o posibilidades. Yo creo que en el caso de establecerse no como un mundo virtual, establecer también series de normativas o leyes aplicadas a ese mundo. O sea, porque hay que ver lo que ya va a ser algo paralelo y no se puede tomar como una totalidad de lo que pasa en la vida real. Por ejemplo, en un videojuego. En un videojuego, tú, oye, tal persona, no sé, hizo algo y no me gustó y fuiste y la mataste dentro del juego. No te van a meter preso en la vida real por eso. Pues técnicamente estás matando a su avatar dentro del juego. Pero esto lo pongo como ejemplo porque justamente, ¿no? Una de las similitudes diferentes que pueden traer estos mundos. Y por otro lado, también tenemos el ejemplo de las salas de chat o los cafés de realidad virtual que existen ahorita, donde ya está como que ese primer pie en esos mundos que nos muestran en este tipo de películas, ¿no? Como Ready Player One, que ya estás interactuando de una manera un poco más personal, ya no es solamente escribir en una pantalla, ya es también tus gestos, tus movimientos, ¿cómo se dice? Realizados, pues lo que tú haces ahorita aquí, así, teniendo los aparatos pues, en la mano, en la cabeza, se están reflejando adentro, ¿no? Entonces ya está como que en ese punto que lo hace ya muy probable, pues. Sí, a mí, ahí dice Ratesque que también le gustó el aspecto medio político que agarró la película. A mí me encantó esa película, me encantó, la vi como 3 veces en el cine, pero sí siento que tienen que haber restricciones porque lamentablemente los humanos no estamos todavía tan evolucionados para conocer límites y para conocer también el respeto a las demás personas y a la integridad no solo física, sino de la propiedad de los demás. Entonces creo que sí deben haber bastante porque se puede dar para robo de identidad, para, digamos, hemos hablado de los aspectos positivos, pero hay aspectos negativos que no los hemos querido dar mucha fuerza, pero existen porque secuestro, robo de identidad, cyberbullying, que es demasiado fuerte y que las comunidades ahora tienen, digamos, si nos ponemos a ver League of Legends, tiene toda una forma para que usted sea fácil de reportar a alguien que te está haciendo bullying. Entonces, todas esas que son limitaciones que a veces uno dice, ah, sí, 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 son tontas. No, o sea, son serias y requieren mucho tiempo para ver cómo se ponen estas limitaciones. Y ahora que dices eso de Player One, Ratesque, nosotros somos administradores también del foro del grupo de Sociedad Avatar.
y vieras que tomamos una decisión y es muy, muy cyberpunk, que fue cerrar el grupo una vez a la semana para descansar, porque veíamos que la actividad entre más grande se hace, y es un grupo de 60,000 personas, digamos, ya hablamos en Ready Player One, que son millones de millones de millones de personas interactuando, y ese final de la película donde ellos deciden, spoiler, donde ellos deciden dar 2 días a la semana, creo, de descanso, me parecen vitales, porque lamentablemente podemos caer en lo que ya es el exceso de la virtualidad y negar la realidad, ¿verdad? Han habido casos de gente que ha muerto de inanición por dejar de comer, por estar en un juego y cosas así. Entonces creo que esas cosas son buenas y sanas, ponerlas, ese tipo de restricciones para... Sí, porque también tenemos que aprender que la realidad no es solo lo virtual, también es lo real, y no podemos evadir las situaciones reales, las podemos utilizar para crecer. Ahí dice, también me gustaría saber si creen en un futuro, cuando la sociedad esté más metida en este mundo, empezará la discriminación o el intento de monopolización, tal como sucedió en la película con la empresa que iba detrás de los protagonistas. Sí, eso ya lo estamos viendo con Mark Zuckerberg. Sí. Así que sí va a haber intentos de monopolización, totalmente. Dice, hoy en día el Internet es mundial, no hay restricciones más allá del pobre servicio de mi programa de Internet. ¿Tú qué piensas, Rama? Mira, allí ese tema está complicado porque hay que ver las posibilidades. Claro, y aquí nos estamos saliendo un poco más del ámbito de los videojuegos específicamente, y ya viéndolo como la virtualidad en general, porque hay muchas, como digo, no, muchas posibilidades que están allí latentes. Una es que, bueno, que se mantenga cierta división como está ocurriendo ahorita, donde de cierta forma el mundo real es el mundo real, el mundo virtual es el mundo virtual, y que aunque hay cosas que pues sí se integran, puesto que uno lo usa como herramienta, no es que uno está de lleno metido en ese mundo. O dicho de otra manera, no es que tienes una vida virtual, literalmente. Sin embargo, otra de las opciones pudiera ser, que la vemos mucho en las películas cyberpunk, que es ya una integración donde no vemos no es que estamos en un mundo virtual, sino que ya el mundo virtual forma parte de este mundo real. ¿En qué sentido? Donde todas las interacciones, todos los beneficios que nos aporta, en este caso el Internet, que viene a ser el medio principal, está 100% integrada. Lo vemos en este tipo de películas con los famosos neurochips, los implantes, etcétera, donde tú te comunicas directamente con otra persona, eres capaz de hackear todo por medio de tu propio cerebro. Entonces vamos a decir, es muy digital, pero al mismo tiempo se siente muy analógico. No sé si me explico en esa parte. Claro. Porque es como que estás moviéndote por medio de lo virtual, pero lo estás haciendo en este plano, no metido en la computadora. Ahí, con punto de la monopolización, que también dice Rates, que a mí me hubiera dado miedo que me hablaran de la monopolización en el 2000. Yo hubiera dicho, mira, sí se puede dar una monopolización de la información y de la virtualidad, pero en este momento donde tenemos los Creative Commons, el software libre y todas estas empresas creando cosas que sí, tal vez de forma no solo gratuita, porque software libre no es igual a software gratuito, ¿verdad? Tiene sus diferencias, pero creo que eso ayuda mucho a que la información esté liberada y que sea casi ahora imposible poder monopolizar un área, porque, qué sé yo, quieren monopolizar las redes sociales. Vemos el caso de la fuerza que tuvo Facebook, ¿verdad? En su momento, y comprar WhatsApp, comprar toda la Instagram, comprar un montón de empresas, pero siguen surgiendo otras cosas. Ellos podrán tener dinero que nadie tiene, el dinero increíble para crear cualquier cosa, pero en la era de la información en la que estamos, ya no es tanto el dinero lo que cuenta, sino tu creatividad. Y siempre que haya un intento de monopolización, creo que el humano o la naturaleza busca este equilibrio y busca salir
sobresalir adelante. Entonces, si de repente existe solo Facebook y ya no van a existir más, de repente va a salir un Twitch. Bueno, ya Twitch tiene sus limitaciones de derechos de autor también, pero siempre surgen cosas y cosas y opciones y alternativas. Y creo que en este momento ya es imposible monopolizar y poder hacer una megacorporación que sea dueña de todo. Ahí Ratesque dice, volviendo a los videojuegos, ¿creen que cuando los eSports se arraiguen, igual las potencias tendrán ventaja tal como en los torneos deportivos mundiales, ya que poseen internet de primer mundo y tal vez más presupuesto para gastar en equipo y generar una brecha con países como los centroamericanos, africanos, oceánicos, etcétera? Sí. Sí. Eso era algo que quería tocar hace un rato y se me olvidó. La verdad, la brecha ha disminuido bastante. O sea, nosotros estamos en Costa Rica, un país del tercer mundo. Claro, estamos en una casa de clase media, en un lugar de clase media, pero tenemos acceso a una cámara y a internet de bajo costo y está estable. Pero hay países, qué sé yo, Venezuela, donde vos puedes tener la plata, pero el internet no da, porque el país no tiene la infraestructura para tenerlo. Y no es lo mismo un equipo con... La ventaja es que es más barato mantener un equipo electrónico, creo, que un equipo de fútbol, porque el equipo de fútbol tenés que tener la cancha, el estadio, estar dándole mantenimiento al estadio. En cambio aquí vos necesitas una PC gamer, un buen internet y a tu equipo con todo lo mismo, con el coach, los psicólogos, los nutricionistas y todo esto, pero creo que no sería tanto la brecha como con otros deportes, pero sí se puede dar porque no todos pueden tener acceso a eso. Sí, de hecho, ahorita que mencionas esa parte, se me vino a la mente así un punto importante, ¿no? Especialmente en este tipo de países, ya que, claro, esto es tomando en cuenta cuando ya estén arraigados, ¿no? Ya estén establecidos, sí pudiera generarse incluso cierta brecha por mismos intereses políticos, ¿no? Que lo vemos ahorita en los equipos de fútbol, donde muchas veces dan apoyo a donde ellos sienten que les pueda generar más dinero, el típico casos de corrupción que se ven mucho en los deportes, Claro. y que de cierta manera este tipo de esports pudieran ser hasta más sencillo que exista ese tipo de, ¿cómo decir?, de tráfico de influencia, ¿no? De corrupción. Porque, por ejemplo, sí es cierto, vamos a decir, un punto a favor es como mencionabas ahorita, que básicamente necesitas la computadora, el internet y tal, pero supongamos que en Venezuela hay un grupo de personas que tienen las habilidades para ponerse en top mundial, pero la infraestructura venezolana no te va a permitir un internet para tu practicar. Necesitas una computadora de miles de dólares, donde ahorita el salario de Venezuela es de un par de dólares literalmente. Entonces, ves personas que simplemente no van a tener los medios para conseguir eso. Entonces, van a depender, en el caso de que ya esté establecido, de o una persona muy generosa de corazón, con también una cartera muy generosa para apoyarlo, o van a terminar dependiendo del gobierno que les apoye, y eso en todo caso sería con ciertas condiciones. Y a lo que vengo, no, que es como lo más complicado, que la diferencia, por ejemplo, con un futbolista es que es como que tú le digas a un futbolista que le vas a alquilar las piernas. O sea, el futbolista es él, y bueno, él buscará, tiene la manera, ¿no? De buscar ubicarse en un equipo muy bueno si tiene la manera de hacerse conocer. Sin embargo, un videogamer sin computadora no va a poder hacer nada. Entonces, sí hay muchas limitantes que precisamente por ese conflicto de intereses pudieran llegar a generar una brecha, pero no necesariamente por esta diferencia entre países con posibilidades y otros con menos, sino dentro de las mismas sociedades con menos posibilidades. Y pudiera ser una de los puntos más en contra que se me ocurren. Sí, y es que para empezar, para jugar fútbol necesitas un sacatito y una bola. Y ya, se puede conseguir súper fácil, hasta en una pulpería.
pero para jugar un videojuego, necesitas mínimo un buen celular, ¿verdad? No cualquier celular, entonces creo que eso sí es una brecha bastante fuerte, lamentablemente. Sí, no, y volviendo al ejemplo del fútbol, que viene a ser el deporte de estrella del mundo, tú ves que muchos jugadores, ¿cómo se formaron, no? Porque si bien cuando ya son profesionales, tienen lo que hablamos al principio, ¿no? Tienen coach, psicólogos, nutricionistas, etcétera. Eh, pero se formaron, fue en la calle jugando con sus amigos, el gran caso de jugadores, por ejemplo, Ronaldinho, uno de los más grandes del mundo, y ¿dónde jugaba él? ¿Con quién se entrenó? No, o sea, en la calle, jugando con sus amigos. Y ese talento ya estaba ahí latente. Pero como te digo, no, imagínate que él tuviera que alquilar las piernas para poder jugar fútbol. Si no tenía los medios económicos, no iba a poder jugar. Entonces viene a ser un punto en contra que tendrían los eSports. Sí. Bueno, yo creo que vamos cerrando porque ya tenemos que irnos. Rama, ¿alguna despedida? O Sí, bueno, recuerden que tenemos otras transmisiones de las semanas anteriores, las pueden encontrar en YouTube, YouTube/Rincón Random. Pueden seguirnos en la página de Facebook, facebook.com/Rincón Random Web, y en el Instagram también creo que abrimos, ¿cierto? Ajá, sí. Instagram, muy importante. Instagram/Rincón Random. Ese no lo tengo escrito, pero no importa, es el rincón random. Ahí. Nos encuentro por todas las redes como Rincón Random. Perfecto. Y recuerden también los días sábados tenemos las transmisiones de Avatar. Tocamos siempre diversos puntos de la serie de Avatar de Nickelodeon, reenraizándolos con a muchos temas relacionados con la parte espiritual, con temas como la música, la arquitectura, etcétera, que entonces siempre están muy interesantes también. Entonces son los días sábados a las 3 de la tarde, GMT-5, que vendría a ser hora de Colombia, Perú, México, y a las 2 de la tarde, GMT-6, hora de Costa Rica. Exacto. Y Ratesque y todos los que estuvieron, muchas gracias por habernos acompañado. De verdad, estamos tratando de cambiar a esta plataforma porque trae más ventajas. Entonces, aún estamos aprendiendo, nos disculpan, pero todo es para mejorarles a ustedes las transmisiones y todas estas cosas que tanto nos están gustando. Recuerden, bueno, que les iba a decir, bueno, también en nuestro sitio web, y pueden también colaborar, que ya tenemos el Patreon, patreon.com/Rincón Random. Ahí tenemos diferentes tiers, ¿verdad? De suscriptores hasta ya en los finales. Vamos a tener llamadas por Discord para organizar temas del mes. Entonces ustedes a partir del segundo tier, creo, pueden participar de esas llamadas. Desde los principios pueden estar votando por cuáles temas quieren que transmitamos, y en los últimos tienen chivis e ilustraciones personalizadas para todos los héroes de Rincón Random, que son ustedes. Entonces, muchas gracias y pura vida, Sofi, que también se quedó. Sofi Lu, chao. Chaito. Nos vemos. ¿Y cuando los afilien, también las suscripciones valdrán? No entiendo esa pregunta. Las suscripciones de ¿cómo se llama esto? De Twitch. Creo que las suscripciones, digamos, las transmisiones siempre las vamos a dejar gratuitas de esta manera. Lo único, hay 3 niveles de subs. ¿Ves? No sabemos eso. Bueno, Raúl, creo que me va a estudiar. Patreon. Las suscripciones. Tengo que estudiar eso. Digamos, hay 3 niveles de Patreon. Van a ver, está el primer nivel, que son $3, que permite descargar los audios de los podcasts destacados. El segundo nivel, que permite, ya se los digo, porque no lo tenía apuntado. Gracias por la pregunta, Rota, es que demasiado necesaria. La siguiente es la de que permite votaciones, y creo que algo más permitía. Ya las
Ya se los decimos, perdón. Niveles. Aquí los tengo. Muy bien. Primer nivel. Dice $3 al mes y permite descargas de los audios de los podcasts destacados. Segundo nivel, que está a $9. Vamos de 6 en 6. Descarga del audio de los podcasts destacados, votar por el tema del stream destacado y créditos al final de cada stream. Cuarto nivel, los amigos random son $15 y descarga, incluye todo lo anterior, descargas, votar, créditos con nombres más grandes y backstage una vez al mes donde vamos a escuchar y responder las preguntas con todos los de este tier y superior. Y el último que son $21 al mes, son todos esos y además una publicación especial y dibujos personalizados con ustedes como participantes con cosas del mes. Digamos, este mes que hablamos de Estudio Ghibli, hubieran sido ustedes con un Totoro o ustedes con alguno de los personajes que hablamos. Y eso de Twitch, tenemos que verlo. Fíjate, es que creo que lo voy a llamar ahora. Sí, toca estudiar para ponernos bien al tanto, para poderle seguir dando así un servicio súper chévere por aquí, por esta plataforma, porque realmente es lo que nos motiva también. Pues eso es lo que queremos, por eso es que estamos haciendo todo esto. Exacto, exacto. Y gracias por todo lo que nos está explicando ahí, Ratesque. Bueno, ahora lo llamo. Chao, nos vemos. Pura vida, gente. Y creo que ya no podemos poner la musiquita en este programa, ¿sí? ¿No? Qué ¿No la raro. podemos poner ya? Sí, debería. No. Bueno, chao. Plan, 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 Chaito. plan.